Buenas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Sánchez Verdejo y pertenezco al grupo M14C1 G52-013. A continuación explicaré los cuatro modelos atómicos solicitados en la actividad. En la actividad integradora 1, el átomo y sus alcances. Bueno, el primero del que voy a hablar es del modelo de Dalton. En el año 1803, el científico inglés John Dalton propuso su modelo atómico en el que afirmaba que los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Es Ciencia 2020. Aquí podemos observar el elemento que está conformado por átomos. Posteriormente, esta teoría sentó las bases para la comprensión moderna de la química. Además, Dalton también sostuvo que todos los átomos del mismo elemento son idénticos. Es Ciencia 2020. Y aquí pongo el ejemplo que todos los átomos tienen el mismo tamaño, masa, propiedades y propiedades químicas. Eh, Además, argumentó que los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos en proporciones fijas. Es Ciencia 2020. Finalmente, declaró que una reacción química implica únicamente la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Como vemos, aquí está el compuesto, que es el punto 3, y aquí está lo del punto 4. Menciona que la reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Y como ejemplo, pues aquí la molécula, las dos moléculas de oxígeno más dos de hidrógeno. Esto hace que se cree H2O y sobra una molécula del oxígeno. Y como dato extra, los átomos de distintos elementos presentan propiedades diferentes. Y aquí puse ejemplo. Puse de ejemplo, o ¿qué puse de ejemplo esto? Bueno, pasando al siguiente modelo atómico, sería el de Thomson. En 1897, Joseph Thomson presentó su modelo atómico en el que proponía que el átomo es una esfera de electricidad positiva en la que están inmersas partículas negativas. Ciencia 2020. Aquí está mi dibujo de su modelo, el cual es una esfera rodeada de, rodeada de electrones. A estas partículas, como ya lo mencioné, estas partículas las llamó
electrones, esos que están rodeando a la esfera, que está eléctricamente positiva, le llamó electrones. Como punto 3, además aún reconocía el átomo como una partícula compacta e indivisible, partiendo del modelo de Thomson y la identificación de la partícula con carga negativa llamada electrón, fue posible explicar posteriormente cómo se unen los compuestos que hoy se conocen como enlaces. Y esto lo saqué del portal académico CCH 2017. Como siguiente modelo está el modelo atómico de Rutherford, en el cual, por su parte, el químico y físico británico Ernest Rutherford en 1911 planteó su modelo a partir de los resultados que obtuvo de la experimentación con láminas de oro, donde me demostraba que el átomo está compuesto por un pequeño núcleo con carga positiva y alrededor se encuentran los electrones dispersos con diferentes trayectorias. Aquí está el modelo de Rutherford, que el núcleo, están los electrones y el núcleo está eléctricamente positivo, los cuales se le llamó protones. Como punto 2, Rutherford no solo propuso esta estructura, no solo propuso esta estructura para el átomo, sino que además calculó su tamaño y lo comparó con el tamaño del núcleo y llegó a la conclusión de que una buena parte de la combinación del átomo es espacio vacío. Como se ve el modelo, tiene espacios huecos, no está como, no tiene, ¿cómo se le puede decir? No, sí, sí, está hueco, no es como las esferas de los otros modelos. Eh, También estableció que la mayor parte de la masa atómica se encuentra en el núcleo, de mayor tamaño y mayor peso que el resto de las partículas. Finalmente, para concluir, planteó que la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar cero como resultado. Debería dar cero como resultado, es decir, deberían ser iguales para que el átomo sea eléctricamente neutro. Como siguiente modelo encontramos el modelo atómico de Bohr. Finalmente, el físico danés Niels Bohr en 1913 presentó un nuevo modelo atómico para explicar la estructura del átomo. Gracias a dicho aporte fue que recibió el Premio Nobel de Física en 1922. Dicho modelo establecía que los electrones rodean el núcleo de un átomo, que los electrones que rodean el núcleo de un átomo pueden ser internos o externos.
Ambos tipos de electrones se encuentran en órbitas circulares alrededor del núcleo, pero los electrones no pueden estar en todas las órbitas, solo las permitidas. Como observamos, aquí está el modelo de Bohr. Pues aquí, como lo dije, dice que los electrones no pueden estar en todas las órbitas. Entonces, por eso están como salteados y se encuentran separados uno del otro, no se encuentran juntos. Además, los electrones están en niveles definidos de energía y a distancias fijas. La órbita más cercana al núcleo tiene energía más baja respecto a la órbita más alejada del núcleo, que tiene más energía. O sea, que quiere decir que esta órbita que está más cerca del núcleo tiene una energía muy baja, mientras que la que está más lejos del núcleo tiene mucho más energía. Luego dice, igualmente en dicho modelo, las órbitas tienen un número determinado de electrones según su distancia respecto al núcleo. Esa escala de distribución se denomina configuraciones electrónicas y es equivalente a la escala de la tabla periódica. Realmente, como punto 4, se proponía que los electrones pueden saltar de nivel o de órbita, y este salto solo puede ocurrir desde y hacia las órbitas permitidas. Por ejemplo, un electrón que salta de una órbita exterior a una interior pierde energía que se desprende en forma de fotón. Que observamos el fotón, como le dicen fotón o luz, y si se salta de una órbita interior a una exterior, gana energía. Diferencias entre los modelos atómicos. Siguiendo con la explicación, haré las diferencias que encontré entre cada uno de los modelos atómicos. Empezaré con Dalton y Thomson. Y como podemos ver, el modelo de Dalton es simplemente una esfera circular, la cual llamó átomo. Por el otro lado, podemos observar que el modelo de Thomson está más complejo, es una esfera con carga positiva rodeada de electrones. Dice, las diferencias que encuentro son las siguientes. Dalton propuso al átomo como una esfera sólida e indivisible, mientras que Thomson lo presentó como una esfera positiva con electrones incrustados a la que llamó pudín de pasas. Otra diferencia es que el modelo de Dalton no incluía partículas subatómicas, mientras que el de Thomson sí lo hacía, siendo el primero en descubrir los electrones. Finalmente, Dalton no consideró las cargas eléctricas en su modelo, mientras que Thomson introdujo cargas formando un modelo en el que el átomo es neutro en su conjunto. Ahora bien, en el caso del modelo de Thomson y Rutherford, Thomson propuso que el átomo es una esfera con carga positiva en la que están incrustados los electrones. Por otro lado, Rutherford presentó un modelo en el que el átomo tiene un núcleo central
denso y positivo que contiene casi toda la masa del átomo, mientras que los electrones orbitan alrededor de este núcleo similar a un sistema solar. Y aquí, como podemos observar, se- aquí ya se nota una diferencia entre el modelo de Thomson y el de Rutherford. Aquí ya no tiene, ya no está, ya no es una esfera, sino que ya cambió su forma, que ya tiene forma como de una X, y aquí en medio tiene el núcleo. En el caso del de Thomson, no, este, el núcleo se encuentra aquí, mientras que el de Rutherford tiene el núcleo al centro y los electrones se encuentran separados, mientras que aquí están muy juntos. Ahora, en el caso de, finalmente, las diferencias entre el modelo de Rutherford y Bohr, mientras que Rutherford propuso que el átomo tiene un núcleo denso y positivo en el centro, rodeado por electrones que orbitan a su alrededor, similar a como los planetas orbitan el Sol. Lo que hizo Bohr fue algo similar, ya que el modelo de Bohr también incluye un núcleo central, pero introduce la idea de que los electrones ocupan órbitas específicas y definidas. Además, mientras que Rutherford incluyó a los electrones y protones como partículas subatómicas, Bohr reconoció la existencia de neutrones en el núcleo. Por último, por último, en ambos modelos la carga del núcleo es positiva, ya que como vemos aquí tiene el núcleo positivo y aquí también. A continuación explicaré la diferencia entre reacción y ecuación química. Una reacción química se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. A las primeras se les llamó reactivos y a las segundas productos. La masa de las sustancias participantes es la misma antes y después de la reacción, es decir, se conserva. Esto sucede porque solo se lleva a cabo un reordenamiento entre los átomos de los reactivos que se rompen y forman nuevos enlaces. Esto lo saqué del portal académico CCH 2017. Ahora bien, aquí puse de ejemplo a los reactivos, que es una molécula de hidrógeno y una de cloro, lo cual forman un ácido clorhídrico. Esto más una molécula, una molécula de oxígeno y una de sodio y otra de hidrógeno. Y esto forma hidróxido de sodio.
Ahora vamos con los productos. Una molécula de sodio más una de cloro. Esto más una de hidrógeno, es una de oxígeno, más otra de hidrógeno. En ambos casos, lo que sucede es que al hacer es que lo que hace es que intercambien átomos. En ambos casos, tanto este del sodio, el hidróxido de sodio, tanto como este de los productos, en ambos hay intercambio de átomos. Ahora vamos con la ecuación química. Una ecuación química es una forma resumida de expresar mediante símbolos o fórmulas una reacción química. En ella determinamos las sustancias y reaccionantes. Se predicen los productos y se indican las proporciones de las sustancias que participan en la reacción. Esto lo saqué del portal Académicos SH 2017. Para escribir una ecuación química se tiene que tomar en cuenta que debemos saber cómo reaccionan las sustancias y qué nuevos productos se forman. Toda ecuación química debe estar balanceada, es decir, que debe de existir la misma cantidad de átomos de un mismo elemento en ambos lados de la ecuación química. Por ejemplo, esta es una representación de la molécula de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Aquí vemos una molécula de hidrógeno más una de oxígeno, más dos de oxígeno, más otra de hidrógeno. Son, como dice aquí, está balanceado porque tiene la misma cantidad de átomos. O sea, son dos de hidrógeno y dos de oxígeno. Ahora vamos a continuar con la explicación de la forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. En primer lugar, empezaré diciendo la definición de enlace químico. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesitará La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. Este proceso, en este proceso los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces, que se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Esto lo dice Ondarce Álvarez 2021. Aquí puse una imagen de los enlaces químicos. Existen tres tipos de enlaces químicos conocidos. En primer lugar está el enlace covalente, que ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, por lo general, por lo general altas, que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Aquí puse ejemplo al benceno. Este es un enlace covalente. Ahora continuamos con el enlace iónico.
cual consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, llamados iones. Partícula cargada eléctricamente que puede ser un átomo o molécula que ha perdido o ganado electrones, es decir, que no es neutro. Aquí puse un ejemplo del sulfato de cobre. Por último, el enlace metálico se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Gracias a este tipo de enlace, los metales logran estructuras moleculares compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Aquí puse de ejemplo el enlace metálico del zinc. Aquí tengo mis fuentes bibliográficas, mis referencias de las imágenes. Gracias por su atención.